Buenas noches, licenciada. Nosotros somos el grupo número 8 y nos tocó exponer aberraciones sexuales. Los integrantes de este grupo son Marisol Roldán, Juan Pablo Beizaga, María Arispe, Giovanni Alarcón, Chile Flores, Margarita Aliaga y mi persona, Camila Por. Para esto va a continuar mi compañera. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la exposición. En este video vamos a hablar de lo que son las aberraciones sexuales. En principio vamos a abordar que para explicar las necesidades sexuales del hombre supone en la biología la existencia de un instinto sexual. Freud nos indica que las aberraciones sexuales son desviaciones de la sexualidad adulta normal, tomando en cuenta que en esa época esta se consideraba una sexualidad netamente genital y reproductiva, donde el objeto sexual es la pareja del otro sexo y el fin de la sexualidad o la meta va a llegar a ser el coito reproductivo. La otra diapositiva. Por lo tanto, las desviaciones que nos indica Freud pueden ser de objeto, es decir, una elección distinta a una pareja, y de meta, es decir, una desviación del coito. Ahora bien, estas desviaciones lo que van a producir es precisamente que son muy invalidantes para el sujeto o la persona que lo padece, lo cual le va a impedir llevar a cabo una vida normal, que pues va a ser una represión de la libido a un estadio anterior. Una pulsión parcial, como nos indicaba Freud, va a ir a una fijación o una investidura de una parte del cuerpo. Por lo tanto, las personas que lo van a padecer no pueden llevar adelante una vida sexual adulta normal, porque precisamente van a agotar su energía en estas prácticas o le van a ocasionar problemas con la pareja que tiene. Ahora, antes mencioné de desviación de meta, en la que la excitación. Esta es una introducción a lo que mis compañeros va a exponer. Va a continuar mi compañera. Gracias. Ya. Continuando con la exposición, podríamos decir que todos estamos de acuerdo en que existe una necesidad sexual en el hombre y el animal. Esta necesidad en la biología es expresada como una pulsión sexual. Para poder entender a cabalidad, podríamos relacionarlo con la potencia, es utilizada en el término de la libido. Esta pulsión sexual de la cual hablamos anteriormente nos da a entender de que faltaría en la infancia, advendría en la época de la pubertad y estaría en conexión con el proceso de maduración que sobreviene en ella. Al mismo tiempo se exterioriza en las manifestaciones de atracción infrenables que un sexo ejerce sobre el otro. Y su meta sería la unión sexual a las acciones que apuntan a esa dirección. Una vez entendido esto, podemos introducir dos términos, las cuales son estas dos premisas. El primero es el objeto sexual y el segundo es la meta sexual. El objeto sexual es designada a la persona de la cual parte la atracción. La meta sexual es designada a la acción hacia la cual esfuerza la pulsión. Científicamente nos muestran la existencia numerosa de desviaciones respecto al objeto sexual y la meta sexual. Ahora vamos a explicar cuáles son esas desviaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, no, perdón. Ya. Desviaciones con respecto al objeto sexual. Todos sabemos que el ser humano se divide en dos mitades, hombre y mujer. De igual manera, esta división sucede en el mundo animal, hembra y macho. Los seres humanos vamos en búsqueda del amor de una pareja ideal.
El amor en muchas ocasiones corresponde a lo que es la pulsión sexual. Tras esta división, deducimos que la pareja debe ser del sexo opuesto. Es por eso que nos provoca sorpresa cuando vemos o nos enteramos de que hay hombres y mujeres cuyo objeto sexual es una persona del mismo sexo. A esas personas, según el psicoanálisis, se les llama sexo contrario o invertidos. Entonces, ¿qué es la inversión? Vamos a hablar un poquito sobre la conducta de los invertidos. Las personas en cuestión se comportan de maneras muy distintas en diferentes aspectos o circunstancias. Lo que queremos mostrar nosotros con nuestro trabajo son las conductas generalizadas, no específicas, identificando 3 tipos de inverso desde las teorías freudianas. La primera es la de invertidos absolutos. La segunda, invertidos anfígenos o llamados también hermafroditas psicosexuales. Y la tercera son los invertidos ocasionales. Ahora, los invertidos absolutos son donde es donde el objeto sexual es alguien de su mismo sexo y sienten repugnancia hacia el sexo opuesto. Esta repugnancia incapacita para ejecutar el acto sexual normal, o no hay goce al momento de ejecutarlo. Esta característica suele ser comúnmente o mayormente en los hombres. Los invertidos anfígenos o llamados también hermafroditas psicosexuales son las personas donde el objeto sexual puede ser de alguien de su mismo sexo o del sexo opuesto. La inversión no es exclusividad en las personas con esta característica o con este carácter. Los invertidos ocasionales es donde el objeto sexual es alguien del sexo opuesto, pero por ciertas condiciones o circunstancias de la vida, esta persona puede sentir satisfacción en el acto sexual con alguien del mismo sexo. Ahora, los invertidos muestran además de una conducta diversa acerca de la elección del objeto o de su pulsión. Esto quiere decir que hay varios invertidos que toman su inversión en 2 puntos. La primera es que toman la inversión como algo natural, algo que no tienen por qué ocultarlo, algo que es normal, algo que es normal, la orientación de su líbido y defienden con energía sus derechos, al igual que los no invertidos. Ahora, está el otro lado que es donde algunos dicen que hay algo mal, diferentes factores, ya sea por o simple miedo de estar fuera de lo normal. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces se preguntarán desde cuándo data esta inversión o cómo uno se da cuenta. El rasgo de la inversión data en el individuo desde siempre, hasta donde llega su recuerdo o se le hizo notable en una época determinada antes o después de la pubertad. Puede observarse durante toda la vida o bien puede desvanecerse en algún momento. O pueden representar simplemente un episodio en la vía hacia el desarrollo normal. O sea, un episodio que luego determinará el objeto sexual que puede exteriorizarse solo más tarde en la vida después de transcurrir un largo periodo de actividad sexual normal. También puede presentarse en un periodo donde el objeto normal y el individuo pasan a una separación, por así decirlo, una situación donde la libido es alterado por una penosa experiencia. Ahora vamos a hablar sobre la concepción de la inversión. La primera apreciación de la inversión consistió en concebirla como un signo innato. ¿Por qué? O sea, la degeneración nerviosa
bueno, era considerada como una degeneración nerviosa, ya que los primeros médicos al toparse con esta situación se enfrentaron, por así decirlo, con enfermos nerviosos. Entonces, desde ahí es donde debemos juzgar las siguientes características: el carácter innato y la degeneración. En este momento vamos a hablar sobre la degeneración. Bueno, la degeneración es considerado cuando coinciden desviaciones graves respecto a la norma, o sea, podríamos decir cuando el objeto sexual y el individuo toman el camino de la perversión. Después también es considerado degeneración cuando la capacidad de rendimiento es bajo y la de supervivencia de igual manera es bajo. Entonces nos preguntamos, ¿se puede considerar que los invertidos son degenerados? A la respuesta, varios hechos hacen que los invertidos no sean considerados degenerados, ya que uno, hallamos su inversión en personas que no presentan ninguna otra desviación grave respecto a lo normal. Dos, hallamos en personas que poseen un desarrollo intelectual con un muy buen rendimiento. Y la tercera es porque hay varios hechos que prohíben concebir la inversión como un signo degenerativo. Esto quiere decir en dos términos. La primera, en los pueblos antiguos, debido al apogeo de su cultura, la inversión fue un fenómeno frecuente que incluso les daban tareas o funciones muy importantes. La segunda sería de que la inversión en muchos pueblos salvajes y primitivos pertenece a la alta civilización, es decir, que una persona invertida formaba parte de una alta civilización. Va a continuar mi compañera. Continuando con la exposición, vamos a aclarar que inversión. Siguiente diapositiva, por favor. Inversión es el gusto hacia el mismo sexo. En este caso sería ahora conocemos como homosexualidad. El carácter innato también son dos hipótesis: carácter innato o carácter adquirido. El carácter adquirido explica mejor la naturaleza de la inversión. En el carácter adquirido se apoya en las siguientes consideraciones. 1. Siguiente diapositiva. 1. En la impresión sexual que el individuo ha tenido en la infancia, que ha causado mucha impresión y aún en los invertidos absolutos, y ha quedado como algo impreso. En la segunda, una influencia externa, favorecedoras o inhibidoras. En este caso podría ser alguna influencia externa, como el enamoramiento en la adolescencia. El siguiente es la inversión, podría eliminarse por vía de hipnosis, pero en este caso si fuera por carácter innato. Siguiente diapositiva. La bisexualidad. Freud también habla de otros objetos sexuales y habla del hermafroditismo anatómico. Esto quiere decir que una persona ha nacido con dos órganos sexuales, uno masculino y femenino. Y hermafrodismo psíquico, que estos órganos sexuales están conectados en el cerebro en áreas femeninas, tanto femeninas como masculinas, en una sola persona. Siguiente diapositiva. La inversión en el mismo sexo, en este caso en el objeto sexual, toma por objeto sexual a una persona del mismo sexo. Y en la metasexual es una desviación del acto sexual. En este caso sería la masturbación, en el caso de los varones. En el caso de las mujeres también masturbación, pero más que todo con un flujo oral o vaginal. En otras clases de aberraciones
Freud también hace mención de lo que ahora conocemos como pedofilia o zoofilia, que es pedofilia con los niños y zoofilia hacia los animales. Freud menciona que estas personas pueden ser sanas mentalmente, o sea, socialmente, y tener un problema sexual, o también ser insanas socialmente y tener el problema sexual. Siguiente. Bueno, continuando con la explicación de mi compañera, a mí me tocó explicar las desviaciones de la meta sexual, también conocidas como las desviaciones del fin sexual, que es el coito reproductivo, que impiden al sujeto que las padece llegar a la meta en sí. Esto tenemos como ejemplos o como síntomas o casos el voyerismo, exhibicionismo, el tocamiento oral anal, sadismo, masoquismo y fetichismo. Ahora, usando como ejemplo el caso del fetichismo, ¿siguiente diapositiva? Siguiente diapositiva. Ya. En el fetichismo, Freud dice que un fetiche común puede ser el pelo o los pies de la mujer. Estos fetiches representan la feminidad del objeto amado o el objeto total. Para así una persona se queda en estos pero si una persona se queda en estos objetos, no llega a la meta o el coito reproductivo. Ahora bien, estas desviaciones lo que producen es precisamente que son muy invalidantes para el sujeto que las padece. Le impiden el llevar a cabo una vida normal, pues es una regresión del alíbido a un estadio anterior, o una pulsión parcial, diría Freud, y a una fijación o investidura a una parte del cuerpo. Por lo tanto, las personas que las padecen no pueden llevar adelante una vida adulta normal, porque precisamente agotan su energía en estas prácticas o le ocasionan problemas con la pareja. Ahora bien, la gran diferencia que hay en esta sexualidad desviada y una sexualidad normal es precisamente que en la sexualidad normal, todas las prácticas antes mencionadas de la desviación de meta fingen o funcionan como preliminares, como juegos preliminares en las cuales inician la excitación o la aumentan o la mantienen en el grado necesario para llegar o alcanzar la meta o el fin del coito. Para explicarlo mejor, mi compañera lo va a continuar. Voy a continuar con las fijaciones de las metas sexuales. Primeramente, las fijaciones sexuales van a surgir nuevas metas sexuales. Al haber una demora, podemos tener, tocar y mirar. Esta se va a constituir antes del acto sexual. La excitación se va a obtener de forma mayoritaria, va a fluir con el contacto de piel o simplemente con el mirar u observar. Como se puede ver en las imágenes, primeramente está pasando una persona y simplemente con el auto de mirar ve que la chica tiene un buen cuerpo y la observa. En el segundo ejemplo se puede ver que da movimiento, están juntos la pareja y se van tocando poco a poco, es lo que le va a causar excitación. Siguiente diapositiva, por favor, Paul. Se puede decir que más allá de lo que vemos, la vista puede evadir cosas.
Se puede decir también que no es lo mismo ver que observar. Podemos usar como ejemplo los mensajes subliminales. En la primera imagen se puede ver que es un dibujo, es el Rey León, es en el cine, porque puede ser evadida en el arte. Se puede ver que a simple vista no puedes ver nada, pero si vas a observarlo ya puedes ver algo más. En el arte también se da. En la pintura, simplemente al mirarlo no ves nada, pasa desapercibido. Pero al observarlo mejor, ya te vas imaginando que siempre va a un acto sexual para que tú lo observes más detenidamente, para que te llame más la atención. También está en la publicidad, también está en la escultura, como se puede ver. Siempre va hacia lo sexual. Siguiente diapositiva, por favor, Paul. El sadismo es una versión del ver. Este es un componente agresivo de cuestión sexual, es autónomo y exagerado. Puede ser, el sadismo es activo, también hay el pasivo. Son personas que hacen daño, quieren ver dolor. Es así como se puede ver en la imagen, ¿no? Sí se puede entender. Siguiente diapositiva, por favor. El masoquismo es padecer un dolor físico o anímico que va a ser influido por el objeto sexual. Es una prosecución del sadismo hacia al sadismo. Quien se va a poner al masoquismo va a ser el asco y la vergüenza. Es una forma de resistencia hacia esta. Siguiente, por favor. El sadomasoquismo se va a presentar como pares opuestos del sadista. Y un masoquista puede ser sádico, es más fuerte, ya que hace daño, disfruta ver a las personas sufrir, pero quiere ver sangre. O sea, ya llega a un límite más fuerte. Eso es todo, pueden continuar, chicos. Bueno, ahora me toca a mí, es mi parte. Relación de la sexualidad adulta con la sexualidad infantil. Primero formulamos una pregunta. ¿Pensamos que existe la sexualidad infantil? Según Freud, la sexualidad infantil se halla desde edades muy tempranas en los niños con situaciones como las erecciones o como la masturbación. Aquí vamos a dar un breve repaso de las fases para definir su sexualidad. En la fase oral se da la anaclisis primeramente, que es el apoyamiento el apoyamiento de la pulsión a través de las necesidades, pero ya a medida que va pasando el tiempo, ya no existe ese apoyamiento, sino la pulsión misma se subdivide a través de eso y se da como algo más individual. Segundo, la actividad sexual es el chupeteo mayormente en esta edad. Ese es como el acto en sí para tener una satisfacción o una necesidad. Igual se invierte con la necesidad de poder alimentarse. La pulsión de apoderamiento. ¿Qué pasa con esto? En la pulsión de apoderamiento se basa en que cuando el niño piensa que lo que le causa placer, lo que le causa goce, es de él, pertenece a él. Entonces, a lo que definimos es que, digamos, ponte si se pone a chupetearse ciertos juguetes o ciertas cosas, es como él entiende claramente, tal vez no conscientemente, pero él lo define en cierta parte que son cosas de él. Por eso definimos pulsión de apoderamiento y el autoerotismo que vemos que claramente que el niño desde la edad de edades muy tempranas se da un autoerotismo hacia su cuerpo, primeramente en la zona oral y ya vamos a ver en distintas zonas. En la fase anal, el niño ya tiene una posición activa. ¿Qué es lo que pasa? En la zona oral, el niño no tenía una posición activa porque siempre estaba predispuesto a su madre, digamos, a que le dé el pecho, o que tenga un chupeteo, o que tenga una mano, mientras que en la fase anal el niño ya tiene una posición activa, ya sabe controlar, retener claramente sus esfínteres a través de esto. Por eso decimos que tiene una posición activa. A través de esto nace un ambivalismo. ¿Qué es lo que se
vemos acá, que es una noción de amor-odio claramente, porque en esta fase vamos a ver que el niño netamente hay un odio en ciertas cosas o siempre hay una agresión, pero claramente hay un amor en cierta parte de esa parte, por eso decimos que es ambivalente. Y a través de esto hay una pulsión de destrucción. La pulsión de destrucción es a las cosas que son de las personas, las cosas como las considera de él, en esta fase mayormente, el niño se caracteriza por ser un poco más necio, un poco más agresivo, por así decirlo. Entonces, por eso decimos que la pulsión de destrucción es decir que eso es mío. Entonces, al hecho de que un objeto es mío, yo lo puedo hacer lo que quiera. Por eso hay niños que destruyen sus juguetes, destruyen sus muñecas y demás cosas, porque lo consideran suyo. Y a través de esto, la actividad sexual es retener y expulsar y que claramente ya a medidas muy futuras vemos que no se juega solamente con el hecho digamos, de retener heces o expulsar las heces, que muchas personas tal vez tienen satisfacción por eso, ya de adultos, pero hay muchas personas que lo hacen con el dinero o muchas que otra cosa, tal vez hasta relaciones personales. Ya, en la fase fálica ya entramos en una edad ya que hay una comparación del cuerpo, y el niño diferencia o la niña igual diferencia de que su cuerpo es diferente a la de otro sexo opuesto, entonces aquí ya vemos ciertos rasgos del complejo de Edipo. A través de eso se instaura el falo. ¿El falo qué es lo que significa? Se instaura el poder y a través de ese poder es lo que el niño le hace sentirse, por así decirlo, mayor empoderado por el hecho de tener, digamos, el pene, mientras que la niña no. Entonces, es tener ese poder. Y luego aparece el fantasía. En esta etapa los niños empiezan a fantasear mucho, son muy curiosos, son muy, por así decirlo, son muy metiches, por así decirlo. Entonces, ya aparece la fantasía y empieza a imaginar muchas cosas. La fase de latencia. Esta es una fase muy importante. ¿Por qué? Porque el niño ingresa ya al colegio y empieza a tener ciertos límites. Ya no es como anteriormente que podría hacer lo que quiera. Y entra en una sociedad, y entra en sí al grupo social. Y a través de estos límites, ¿cómo entra la represión? La represión siempre, ¿qué es su fin de la represión? Es que mantener alejadas a las representaciones del inconsciente, de la conciencia claramente, ya a través de esos ya se forma un dique anímico y a través de eso lo que impone a medios o formas de satisfacer esa satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que decir? Lo que hace la represión es que evitar que se haga consciente y a través de eso que las pulsiones o ese cierto deseo tenga medidas o transformaciones con decisiones de desplazamientos y a través de eso llega una satisfacción consciente, pero no ser el mismo hecho de la misma satisfacción inconsciente en sí. Y a través de eso se forman diques anímicos. A través de los diques anímicos se forma la vergüenza, el asco, la moral y la compasión. ¿Qué es lo que pasa en esos diques anímicos? Son muy característicos porque ya estamos en la etapa del colegio y estamos en la etapa de la sociedad. Entonces la sociedad impone muchas cosas y ya te tienes que comportar así, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Entonces forman muchos diques anímicos, como vemos claramente, y un dique anímico muy importante que es la compasión, que antes claramente, digamos, en la fase anal o en fases anteriores era como era para mí, era solo para mí, mientras que aquí ya es más compasivo con otros niños, puede dar alguna que otra cosa, entonces ya va cambiando las cosas. Entonces, a través de eso comienza el niño a hacer unas teorías, hipótesis acerca de la realidad, preguntándose, digamos, ciertas cosas, o cómo se crean los bebés, digamos, o cómo pasa esto, porque la etapa del por qué. Entonces, decimos eso. Y va a continuar mi compañero. La siguiente diapositiva, por favor. Paul. Esa es la siguiente, Diapositiva, Pablito. Paul, por favor. Esa es la siguiente. Oh, sí, ahí está. Gracias, Paul. Entonces, yo voy a continuar hablando del complejo de Edipo. El complejo de Edipo es de diferente manera para el hombre y para la niña, ¿no? En el complejo de Edipo para el varón, en aquí se apoya más en lo que el amor hacia la madre, ¿no? Y también se torna se torna al padre como un rival. Esto también amenaza como ser la castración y obliga a resignarse por la pérdida del pene. También podemos ver que en el complejo de Edipo del niño,
se queda lo reprimido y se instaura el superyo. En el complejo de Edipo de la niña, se prepara la castración, pero en vez de, se ve perdón, el complejo de Edipo, en vez de destruirlo, la niña expulsa el ligazón de la madre y desemboca el Edipo. En aquí empieza la envidia del pene, hace que cause una falta del falo en ella. La función del superyo se independiza, logrando una significación a la cultura. Siguiente diapositiva, por favor. En la sexualidad adulta vamos a ver algunos casos en la neurosis, perversión, psicosis e histeria. Se me fue la diapositiva, pues. En la neurosis, la sexualidad en la neurosis es compleja, ya que existen normas, las normas sociales, las cuales restringe, lo cual estas le provoca abstinencia a muchas personas, y esta, al desarrollar su sexualidad, se siguen satisfaciendo, pero se siguen satisfaciendo, pero de igual manera con las pulsiones del aparato psíquico. En la perversión, en los perversos, la sexualidad se encuentra que les permite llegar a una sexualidad plena, a una satisfacción estable. En la psicosis, la sexualidad es vivida desde las posibilidades. Las expresiones en ella se ve desfigurada por la enfermedad y por el conflicto de las relaciones interpersonales. En los histéricos, en el caso de la sociedad, síntomas que hay dificultades que lleguen a la sexualidad plena, pero teniendo las pulsiones para encontrar la satisfacción. Dando paso. Perdón, se me fue la señal. Voy a dar paso a la última parte, que sería la conclusión. Perdón, se me fue la señal. Voy a dar paso a lo que sería la... ¿Se me escucha, chicas? Sí, te escuchamos. Ya, el tema de la conclusión. Voy a dar paso a lo que Ya, en el tema de la conclusión definimos que Sigmund Freud hace referencias a las aberraciones sexuales para poder explicar las necesidades sexuales del hombre, lo cual Freud llama líbido. Para Freud, las aberraciones sexuales son todo aquello que no está bien visto por la sociedad o no es normal, por así decirlo, que un ser humano realice ciertos actos que se salen de la norma, estimulada por la sociedad en la que el hombre vive sumergido. Entonces, a través de eso creamos una cierta reflexión, decimos, ¿no? Que está bien, que está mal, según las normas y mucho análisis de Freud. No sé si alguno de mis compañeros quiere aumentar con algunas ideas más. Yo, bueno, me gustaría hacer una pequeña reflexión, si se le puede llamar así, con respecto a los conceptos que hemos ido tocando sobre la inversión. Bueno, pienso que no importa cómo se dio, hablamos, ¿no? De cómo se da la inversión, no importa cómo se dio o cuáles fueron las circunstancias donde ocurrió dicha inversión. Lo que en realidad importa es aceptarse uno mismo y no buscar la aprobación o no sublemarse ante la sociedad. Puse entre comillas lo normal porque en este momento justo vivimos en una sociedad donde lo normal se pierde en la subjetividad. También creo que una persona inversa debe entender que lo normal no es su sexualidad, o sea, no tiene por qué definir si es normal o es anormal su sexualidad. En cuanto a los invertidos, ¿no? Pienso que debería buscar más lo que es la felicidad, no
no, ya que, bueno, vivimos en una sociedad súper prejuiciosa, no debería importarle eso. Creo que lo que debería importarle es buscar la felicidad por sí mismo, ya sea con una persona de su mismo sexo o con una persona del sexo opuesto. Eh, Eso tal vez quisiera aumentar. Bueno, Bueno, yo creo que ya aquí terminamos, licenciada, la exposición. Quería decirle muchas gracias por la atención y gracias también por el semestre que ya se nos acabó y desearle todo lo mejor y nada, desearle buenas noches, que descanse y eso, con nosotros finaliza este trabajo. Muchas gracias. gracias, Ceci. Gracias, Jason.